pues yo cuando veo esta fotografía o fotografías de este tipo, aparte de la sana envidia por la foto y por su belleza, pues lo primero que me viene a la mente es ¿por qué no soy capaz de hacer fotos así? ¿No? Creo que nos pasa a todos. ¿Por qué no soy capaz de fotografiar como Paco Alacid, que además es un paisano muy querido de Elche, o Michael Sasser, o Sian Archer, o Julia Panchenko, que es la mejor fotógrafa hoy en día de fotografía boudoir en Estados Unidos, o Michael Sasser con sus bouquets preciosos, o el gran maestro Peter Coulson? Habría muchas posibilidades, muchas respuestas a ello, pero yo creo que hay una respuesta que es muy sencilla, y es que no manejo la luz como lo saben hacer ellos. Pues bueno, este curso va de eso, va de aprender a iluminar como lo hacen los grandes maestros, a ver si así, cuando termine el curso y hagamos las prácticas, pues conseguimos acercarnos un poquito a cómo han tratado ellos la luz en sus fotografías. El curso lo hemos estructurado con 4 módulos. El primero es este que vamos a ver a continuación, conociendo la luz, es decir, los conceptos básicos. El siguiente es esquemas de iluminación con una fuente de luz. Después de esto creceremos a 2 o más fuentes de luz. Y el último es pues revisar cómo fotografían, cómo iluminan los grandes profesionales a través de sus fotografías, intentar interpretar cómo han iluminado ellos, qué esquemas de luz han utilizado y a partir de ahí pues aprender de ellos. Y por último tenéis unas referencias que será una colección de material, tanto vídeos como YouTube, como también libros que se descargan gratuitamente de la red, que podréis localizar y que podréis utilizar si os apetece. Entonces, si estáis conformes y veo que todavía no se me ha marchado nadie de los presentes, pues vamos a ello, vamos a empezar. Vamos a empezar. Sí, ahí hay uno que viene y se va, pero bueno. ¿Lo sigues? ¿Lo ves? ¿Lo oyes? Pon la manita, por lo menos. Venga, pues vamos a empezar. El módulo 1, este es el módulo quizá más técnico, yo os pido disculpas, pero no he sabido cómo hacerlo más accesible o más agradable. De todos modos, voy a intentar que los conceptos que hay en él, pues, y que nos hacen falta para seguir los otros módulos, pues hacerlos lo más agradables y accesibles que mi corto entender sepa. Cuando hablamos de luz, hay que considerar que hay 4 factores siempre a tener en cuenta: la distancia de la fuente de luz al objeto, la dirección con que llega la luz a los objetos, la potencia con que estamos emitiendo desde la fuente de luz y, por último, la calidad de la luz. Bueno, pues vamos a ir desgranando cada uno de estos conceptos y a ver si es posible que me sigáis. A ver, yo os tengo en la pantalla a la derecha y no sé si vosotros veis toda la pantalla completa o no. No lo sé. ¿La veis bien? ¿La veis bien? ¿Sí? ¿Dedito arriba? En Vale, principio yo la perfecto. veo Pues grande, entonces, ¿eh? ¿eh? Que yo lo veo bien, ¿eh? Lo veo grande y sin... Con Perfecto, nosotros, perfecto. nuestras Pues cabecitas pequeñas. entonces seguimos. Cuando hablamos de distancia, la distancia evidentemente influye en la cantidad de luz que llega al objeto, al modelo, al objeto. Perdón, hago un inciso. Hablaré de objeto, de modelo, el modelo o la modelo, y por favor que nadie se me rebote porque los 3 términos para mí sirven para lo mismo. No hay nada de segregación por género en este caso. Decía, la distancia influye lógicamente en la cantidad de luz que llega a cada objeto y lo hace de acuerdo con una ley que se llama la ley del inverso del cuadrado. Esta ley viene a decir que la luz que llega a cualquier objeto es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que hay entre dicho objeto y la luz. Esto dicho así está muy bien, pero ¿y a mí esto para qué me sirve? Pues bueno, vamos a verlo de una forma facilita. Imaginemos que tenemos una linterna muy potente, una fuente de luz muy potente, que está lanzando luz y yo he hecho que la lance no en forma de cono, como es en realidad, pero para que nos sirviera y fuera más fácil, como si fuera una especie de pirámide, ¿no? Entonces, la cantidad de luz, los fotones que van a llegar desde esta fuente de luz a esta superficie,
van a completar, van a iluminar completamente esta superficie. Pero si yo me alejo al doble de distancia de la que está esta primera superficie, primero, por semejanza de triángulos, acordaros que en bachiller nos enseñaban que si estos dos triángulos eran semejantes, pues este ladito de aquí era el doble que este de aquí, si la distancia que había de aquí era, o si la distancia que había de aquí a aquí era el doble que la que había aquí. Por lo tanto, si aquí tenemos una superficie que es un cuadradito, aquí tenemos 4 cuadraditos iguales y la cantidad de fotones que ha llegado aquí es la misma que la que llega aquí. Por lo tanto, se tiene que repartir entre los 4. Lógicamente, a cada cuadradito le corresponderá un cuarto de la cantidad de luz que llegaba aquí. Si nos alejamos un poco más y nos vamos al triple de la distancia que estaba el primer cuadradito, pues entonces aquí lo que tenemos son 9 cuadrados. Y lógicamente a cada uno de ellos le va a corresponder la 9ª parte de la luz, porque la luz es la misma, la que hay aquí, la que hay entre estos 4 y la que hay entre estos 9. Pero individualmente a cada cuadradito de estos le va a llegar una 9ª parte. ¿Está hasta aquí entendido? Más o menos. Bueno, Sí, pues sí, ahora sí. vamos a hacerlo. A esto le vamos a dar gracias al señor Tales, que es el que nos enseñó lo de la semejanza de los triángulos 2000 años antes de Cristo, o sea que el hombre era un buen aventajado. Bien, vamos a hacerlo ahora explicándolo en forma de fotografía, ¿no? Aquí tenemos una fuente de luz y aquí tenemos una serie de modelos que están uno a una distancia 1, el siguiente al doble de la distancia, el siguiente al triple y el siguiente al cuádruple. Fijaros que estoy diciendo distancias y no metros, porque la ley del inverso del cuadrado me sirve para cualquier tipo de distancia. Si yo tengo aquí un individuo a 1 metro, el siguiente estará a 2 metros y se cumplirá la ley del cuadrado. Pero si yo tengo este individuo a 30 centímetros y el siguiente está a 60 centímetros, también va a estar recibiendo la misma proporción de distancia. ¿Me habéis entendido hasta aquí? Sí. Vale. Entonces, recordando la ley del inverso del cuadrado, que la tenemos aquí, nos dice que es inversamente proporcional, es decir, la cantidad de luz será la distancia 1 dividido por la distancia al cuadrado. Si esto lo aplicamos a estas 4 figuras, resulta que el que está a una distancia 1, su cantidad de luz será 1 dividido por 1 al cuadrado, que sigue siendo 1 y es 1. El otro estará en 1 dividido por 2 al cuadrado, pero bueno, para que sea más fácil, ¿por qué no lo ponemos en números? 1 recibirá el total de la luz, 1. El siguiente recibe 1 dividido por 4, la 4ª parte. El siguiente, que está a 3 unidades de distancia, recibe un 9º, y el cuarto, que está a 4 unidades de distancia, recibe un 16º. Yo creo que si esto lo expresamos en porcentajes, igual nos queda más claro. El primero está recibiendo el 100% de luz. El siguiente es solo un 25%. El siguiente es solo un 11%. Y el siguiente un 6%. Y así seguiríamos. Fijaros, esto es lo que se llama la caída de la luz. De la luz que le llega a un individuo que está a una unidad, repito, 1 metro, 1 kilómetro o 30 centímetros, me da igual, de la luz que le llega aquí, solo la 4ª parte llega al individuo que está al doble de la distancia que el primero. ¿Sigo o aclaramos algo? ¿Seguimos? ¿Dedito arriba? Seguimos por ahí, yo creo que sí. Vale, gracias, Fernando. Bien, y ahora yo me pregunto, ¿y esto a mí en la fotografía para qué me sirve? Si yo a final de cuentas voy a graduar en función de la luz que quiero que le llegue a cada cual. Bueno, pues vamos a ver para qué me sirve. En principio vamos a coger una misma modelo, la vamos a colocar en 3 posiciones, a una distancia 1, a una distancia 2, a una distancia 3, y por la ley del cuadrado
veis que la luz que le llega a la primera, diríamos es el 100%, si no cambiamos para nada los parámetros de la máquina, de nuestra cámara, ni de nuestro flash, a la siguiente solo le llega un cuarto de luz. Y si os fijáis y comparáis, veis que está mucho más oscurita. Y en la tercera, descaradamente se nota. Está a 3 veces la distancia, le llega una novena parte de luz y ya la vemos casi medio mulatita. Bien, pues esto es sencillamente lo que llamamos la caída de luz. Aquí nos vienen dos planteamientos. Esto es lo mismo de antes. Imaginad que estas 3 fotografías las hemos hecho con una cámara sin modificar su diafragma, es decir, a f8, y con un flash a una potencia, por ejemplo, de 1,16. No hemos cambiado para nada y tenemos estos 3 efectos. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que el modelo quede iluminada igual en las 3 distancias? Evidentemente, para eso tendré que cambiar algo. Lo primero que puedo hacer sería modificar el diafragma. ¿Cómo? Hombre, sabemos que por cada paso de diafragma que abrimos, ganamos el doble de luz que teníamos en el diafragma anterior. Luego, si yo aquí pierdo un cuarto de luz, tendré que abrir 2 diafragmas para recuperar ese cuarto de luz. Es mi objetivo. Siempre pensando y planteando que la potencia del flash no lo hemos modificado. En este caso, tendría que pasar de f8, la apertura siguiente son 5,6 y la apertura siguiente son 4 en la escala de diafragmas. Por lo tanto, tendría que pasar de f8 a f4. Y en el siguiente paso, como son 9 pasos de luz, o sea, 9, un noveno la luz, me explico bien, es un noveno la luz que le llega, tengo que abrir no solo 4 pasos de luz, sino 4 pasos de luz y un poquito más, que sería un tercio de paso más. Por eso veis que en el diafragma que he de abrir es f1,8 en vez de f2. Porque necesitaría ese puntito más, que es el noveno, que no me da un paso entero. Por lo tanto, aquí abriría 4 pasos y un tercio. Esa sería una fórmula. Otra fórmula podría ser no cambiar mi diafragma y aumentar la potencia de luz. Si tenía una potencia de un 16avo, para pasar y darle el doble de la luz, necesitaría pasar a un octavo. Y para pasar a obtener 4 veces la luz para compensar esta pérdida de un cuarto, tendría que irme a una potencia de un cuarto, es decir, 2 pasos de potencia. Y en el caso de la tercera modelo, lo que tendríamos sería que darle otro paso más de potencia para ser un octavo, más un tercio para completar el noveno. ¿Está entendido hasta aquí? Yo creo que, a ver, sí que se entiende, pero son muchos tercios, ¿no? Al final, A ver, un poquito resumiendo. Quiero que os quedéis con el concepto. El concepto es, primero, si disparo con el mismo diafragma, perderé y tendré caída de luz. Si quiero compensar esa caída de luz, tengo 2 opciones. Una, ir abriendo diafragmas. ¿Cuánto? Hombre, cada salto de luz son 2, cada paso de luz es el doble de luz. Luego, si son 4 veces, 2 pasos. Claro, porque recordamos que estamos hablando de distancia, ¿verdad? Estamos hablando en distancia y lo único que estoy haciendo es compensar la caída de luz con apertura de diafragma. Cada vez que separamos la luz, digamos que perdemos potencia.
¿verdad? Claro. Luminosidad. Perdemos cantidad de luz. Cantidad de luz. Potencia es la misma, la potencia Claro. es la que saca el flash. Entonces, para compensar esa caída de luz, o abrimos o damos más. O damos más potencia al flash. Correcto. Quedaros con esos conceptos. Después lo otro en la práctica ya lo veréis que es mucho más sencillo. Vale. ¿Correcto? Una pregunta de ignorante mío, Fernando. Dígame. Cuando yo muevo vuestras pantallas de un lado a otro en mi pantalla de vuestras imágenes, Aquí no vemos nada, solo vemos el PowerPoint. ¿pero sufrís algo o no? No. No os altera para nada, ¿no? Para Lo digo nada. porque aquí necesitaba doblar para poder ver esto. Bien, os voy a dejar así y vamos a seguir. Bien, vale, Rafael, ya me has contado una cosa, que cuando quiero iluminar a una foto, a una modelo más lejana, tendré que o abrir o dar más potencia, ya lo tengo claro. Pero eso es todo lo que yo puedo sacarle de partido a la ley, a la ley del cuadrado del inverso o del inverso del cuadrado. Pues no, mirad, aquí hay una aplicación muy, muy bonita y muy práctica. Esta foto está hecha por mí no hace ni 15 días. Esta modelo está a una distancia de no llegaba a 1 metro, estaba a 75 centímetros más o menos. ¿Estamos? Fijaros, a 75 centímetros y con la potencia que sale, que ilumina perfectamente toda la parte de la modelo que da directamente al beauty. Sin embargo, fijaros qué caída más brusca de luz hay en la parte no iluminada o en el sillón. ¿Por qué? Sí, pues porque el sillón estaba, digamos, a 1,5 metros de distancia o quizá a 2 metros de distancia del beauty. Sí, se ve una diferencia grande entre una parte más iluminada y la otra. Ahí tenéis una aplicación práctica de la ley de la distancia. Yo, cuando quiero hacer una foto enormemente contrastada, como esta, está muy contrastada, fijaros qué blanco hay ahí, fijaros qué negro hay aquí. Lo único que hago es acercar mi modelo al flash, a la fuente de luz. Correcto. ¿Y se quemará la foto? No, no se quemará. Yo ya graduaré la apertura de diafragma y la potencia del flash para que la parte que esté iluminada no se me queme. Ahí no se ha quemado nada. Fijaros qué brillo más bonito tiene en el pelo. Bueno, haciendo esto se consiguen fotos así, donde prácticamente una parte de ella está en la sombra. No está en la sombra porque aquí vemos que no es negro, pero está en sombra una parte y la otra parte está perfectamente iluminada. ¿Visto? Correcto. Se entiende perfectamente esto. Me alegro mucho. Bien, aquí tenéis un ejemplo más jugando no con un flash, sino con algo muy simple que se compra en el Leroy Merlin, y es un tubo de iluminación LED. Un tubo de iluminación LED que lo único que he hecho ha sido ponerle un par de aletas para que la luz quedara un poquito más cerrada. Y fijaros, cuando el tubo está muy cerca de la modelo, cómo se sigue cumpliendo la regla de cuadrado. En este caso, el tubo está a 1 palmo de la modelo. Fijaros que su mano está tocando el tubo aquí abajo. Entonces, se sigue cumpliendo la ley del inverso del cuadrado, porque aquí ilumina perfectamente y fijaros, casi en el borde del pelo ya empieza la oscuridad. Sin embargo, aquí a la modelo le ha alejado el mismo tubo 1 metro. Con lo cual, la iluminación que le ha llegado, claro, lógicamente he tenido que abrir más el diafragma de mi máquina para que la luz que llegaba aquí iluminara adecuadamente. Fijaros cómo aquí ilumina mucho más la superficie que aquí. Y sin embargo, también la caída de luz es muy marcada. ¿Visto? Correcto, sí. Vale. Si alguien no tiene claro algo, que lo diga. Que levante el dedito, la mano y contestamos. Bien. Si seguimos hablando de la ley del cuadrado de la distancia y nos tomamos la molestia de poner en un gráfico esta tablita que tenemos aquí, es decir, cuando la distancia es 1, la luz que llega es el 100%, la 2 el 25%. Oye, esto ya me lo has contado, sí, pero lo he alargado hasta 15 veces la distancia, que es cuando la luz que llega es 0, es decir, oscuridad absoluta. Fijaros que en esta tabla, que es esto mismo de aquí, hay un momento en que la caída primero es muy brusca, de 100 al 25, del 25 al 11, del 11 al 6, pero a partir de aquí
la caída prácticamente es insignificante. ¿Os dais cuenta? El 2%, el 2%, el 1%, el 1%, es decir, se vería oscurito, pero en cualquiera de estos se vería igual de oscurito o igual de claro. Esto es lo que se llama, ¿veis eso que hay, que coincide con esta gráfica de aquí? Es lo que se llama la zona de estabilidad lumínica. ¿Y esto cómo lo experimentamos y cómo lo podemos aplicar? Vamos a ver. Dos ejemplos. El primero de ellos, eso es una foto de un campo de fútbol. No miréis los equipos ni a los jugadores. Fijaros en dos cosas. La primera, ¿cuántas sombras veis de los jugadores? Prácticamente ninguna. Las hay, ¿eh? Pero prácticamente ninguna. Segundo, los jugadores, los dos que están en primer plano y los dos que están alejados, ¿qué? 5, 6, 8, 10 metros, están igualmente iluminados. Estarán más o menos desenfocados, pero iluminación están igual de iluminados. Yo los veo igual de claros a todos. ¿Por qué es esto? Vamos a ver cómo está la iluminación en un campo de fútbol. Tenemos unas lámparas muy potentes situadas muy lejos del césped. Con lo cual la caída de luz que se ha producido, la grande, la gorda, el primer metro, el segundo metro, ya se ha perdido. Lo que tenemos aquí en el césped es lo que se llama una zona de estabilidad lumínica. Por eso se puede, claro, hace falta mucha luz, evidentemente, fijaros los focos que tienen aquí, pero por eso en los campos de fútbol no se producen sombras. Y cuando se produce el que se ha fundido, que a veces pasa, alguna de estas columnas de luz, tienen que suspender el partido porque medio campo casi no se ve. ¿Vale? Bien, y ahora pregunto yo, ¿cómo aplico yo esta segunda utilidad de la regla de la distancia en mi caso? Imaginaros que tenemos que fotografiar a un grupo grande de personas, los alumnos de un colegio, un equipo de fútbol, los tenemos allí todos formaditos. Si tengo que iluminar con un flash y quiero que todos queden igual de iluminados, lo que tendré que hacer es alejarme de ese grupo, lo que además necesitaré si no llevo un gran angular como objetivo, alejarme, graduar la apertura de diafragma para que entre la luz, aunque sea en la zona de estabilidad lumínica, es decir, más baja, me queden todos igual de iluminados. ¿Visto? Sí. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de dirección, con lo cual no sé si Fernando quiere hacer alguna pregunta. No, bueno, de momento no hay preguntas porque como el tema de la emisión ha tenido un problema, el chat está parado. Entonces no, de momento solo ha escrito Geno, pero no una pregunta. Así No que pregunta. bueno, Vale. Si tenéis preguntas, ya sabéis, por aquí por el Zoom o por donde queráis. Vale. Yo lo que veo es que se me van cayendo, en el... Pero están, están. Están Ahí, se desactivan la camarita, pero están, míralo, están ahí. Vale, Ahora. Venga. Bueno, pues seguimos adelante. Es que me preocupa, digo, a ver si lo estoy haciendo muy mal Nada, y si no, después no de te tantos preocupes, años la voy a quedará fastidiar. grabado. Bueno, pues hemos hablado del primer concepto, que era distancia. Ahora vamos a hablar del segundo. El segundo concepto es la dirección. No olvidéis nunca que la luz es energía. Es una radiación que se transmite a través de unas partículas que se llaman fotones, que viajan por el espacio y que lo hacen como si fueran un cono, de forma que desde la fuente de luz va expandiendo ese cono, cada vez se ve más amplio, cubre más superficie y eso producía lo que ya hemos visto de la ley del inverso del cuadrado. Pero además de esto hay otro factor, y es que si yo tengo un individuo situado directamente sobre el eje de este cono de luz, el cono de luz saldría así en este sentido, si yo tengo un individuo situado sobre el eje del cono, que sería la vertical del cono, la luz que recibe
no es la misma que si ese individuo, sin alejarse más, sino manteniendo siempre la misma distancia con respecto a la fuente de luz, se va situando en posiciones alejadas de este eje. Eso es lo que descubrió el señor Lambert, que publicó la famosa ley de Lambert. La ley de Lambert es una mejora, un perfeccionamiento de la ley del inverso del cuadrado que ya hemos visto, diciendo que sí, que la cantidad de luz que incide en un objeto depende de la distancia desde la fuente del objeto, esto es la ley del cuadrado, y también del ángulo en que incide esta luz. Y lo explicó mediante una fórmula que a algunos les puede asustar un poquito, que decía, sí, la realidad es que es la ley del cuadrado, esto de aquí es la ley del inverso del cuadrado, multiplicado por el coseno del ángulo que forma con respecto al eje de la luz, que forma la posición donde está el individuo, ¿no? Este ángulo alfa. Esto de coseno de alfa es una cosa que nos enseñaron cuando éramos jovencitos, allá por la trigonometría, y que le tenía mucho odio porque no lo llegamos a entender bien, pero que hoy, gracias a las calculadoras, pues te lo da gratis, con lo cual no hay más que decirle en qué ángulo tienes situado a tu modelo o en qué ángulo quieres situarlo. Yo, para que no tengáis que complicaros, os lo he puesto ya en fórmula, en una tablita aquí, donde el coseno del ángulo cero, es decir, el que coincide con el eje del cono de luz, el coseno vale 1, el ángulo vale 0, y a medida que voy desplazando, yo lo he hecho en ángulos de 15 grados para que fuera más fácil, pues veis que el coseno va valiendo 0,97, 0,80, hasta llegar al coseno de 90, que es cuando está en perpendicular, que es 0. ¿Cómo va a modificar esto la ley de la distancia? Pues mirad, si aquí teníamos las distancias y la ley de la distancia, acordaros que nos decía que la caída de luz era 100%, 25%, 11%, 6%, 4%. Esto multiplicado por este ángulo, por este valor, nos dice algo tan sencillo como, sí, cuando yo tengo un individuo a esta distancia que está recibiendo el 100% de luz, si lo desplazo, por ejemplo, a 30 grados, solo va a recibir el 87%. Si lo desplazo a un ángulo de 45 grados, solo recibe el 70%, el 71%. Fijaros qué curioso, si yo tengo un individuo aquí, en el eje de luz, y lo desplazo en un ángulo de 60 grados, recibe la mitad de luz. Y todo esto es aplicado para un individuo que se encuentre a una distancia 1. Si lo desplazáramos a una distancia 2, estos datos todavía serían más exagerados. Un individuo que está en un ángulo de 60 grados a una distancia 1 y recibe la mitad de luz, a una distancia 5 solo recibe 1% de luz, es decir, prácticamente a oscuras. ¿Está entendido? Sí, está perfecto. Por lo tanto, dos factores, distancia y dirección. Correcto, lo único es destacar que la imagen solo se refiere a la primera columna de distancia. ¿Vale? Que quedaba claro. Esto está claro, es para la primera columna, evidentemente. Luego, pues, para distancia igual a 1, fíjate, otro arco aquí. Y otro arco. Lo tenemos puesto aquí, distancia igual a 1. Habría que repetirlo todo, pero vamos, me parecía ya demasiado. ¿Vale? Fijaros una cosa. ¿Por qué cuando hacemos una foto de grupo instintivamente nos colocamos todos en arco? Los de los extremos más acercados hacia la fuente de luz, hacia el fotógrafo, precisamente para compensar. Si yo estoy en una posición aquí de 60 grados, el extremo del grupo, pero en vez de ponerme aquí, me pongo aquí, por la ley del cuadrado de la distancia estoy recibiendo más luz, ¿verdad? Pero esa más luz que estoy recibiendo aquí está compensando la pérdida de luz por encontrarme ahí y no aquí. Y lo hacemos instintivamente, porque ya sabemos, o el fotógrafo nos dice, venga, los de los lados acercaros más hacia mí. Está compensando esta pérdida de luz. ¿Entendido? Yo creo que se entiende bien, sí.
No sé si os habéis dormido ya. No, No, Maite la veo ahí mirándome, por lo tanto no se ha dormido, levanta el dedo. están por aquí. Pedro también levanta las manos, con lo cual no se me ha dormido. Quiere decir que por lo menos de momento, y Mariló también. El otro sí se ha dormido, el otro no aparece por ahí. El otro sí se ha dormido. No me los llames que estaban ahí tranquilitos. Nando y Están ahí. Miguel se han dormido ya. Ay, qué miedo, por Dios. Sí. Pedro. Bueno, el tercer concepto, si no queréis que aclaremos nada más, sería la potencia. La potencia de luz, bueno, esto todos lo sabemos. Si yo ilumino con una linterna muy potente o con una menos potente, pues el objeto me sale más oscuro y si quiero compensarlo, pues tendré que abrir más el diafragma. Pero cuando hablamos de flashes, ya no es así, porque ya no se trata de una linterna más potente o menos potente. Yo quiero comparar dos flashes y me los pongo así delante de la cara, pego el flashazo y me quedo igual de ciego con el primero que con el segundo. Tengan la misma potencia o tengan distinta, porque es un golpe de luz muy rápido y muy potente. Entonces, nosotros tenemos que recurrir a otros conceptos. Decimos que la potencia de un flash se puede definir como la cantidad máxima de luz que emite el flash. O que es lo mismo, la cantidad de luz es la distancia máxima a la que va a llegar la luz cuando lo dispare. Eso se expresa mediante un número en todos los flashes de mano que se llama el número guía. El número guía se definió hace muchos años y viene siempre referido a una sensibilidad ISO 100. Se mide sobre una máquina que tenga una sensibilidad ISO 100 y se define como la distancia máxima que podríamos iluminar a ISO 100 con una máquina que tuviera un diafragma ideal F1. Fijaros que insisto en diafragma ideal, porque sabéis que diafragmas F1 raramente se encuentran en el mercado. Lo más luminoso que hay es un F1, 1.4 o 1.8. Por debajo de eso, salvo cosas muy raras y carísimas, no lo hay. ¿Vale? Pero bueno, digamos que para un F1, la distancia que alcanzaría un flash sería el número guía que tuviera, siempre teniendo en cuenta digamos, el ISO 100 de la cámara. Esto sí que nos permite comparar potencias de flashes. Yo puedo comprar un Speedlight que tiene ISO 40 o ISO 60 o ISO 32 o hasta ISO 24. Número ¿vale? guía, perdona. ISO no, número guía. Los flashes. Perdón, número guía, no ISO, perdón. Me he confundido. Todos los flashes tienen un número guía. Llevan un número guía que es el que nos da la indicación de la potencia. Correcto. Entonces, si repasamos este concepto y lo ponemos en forma de formulita, fijaros, el número guía nos dice que es la apertura del diafragma por la distancia máxima. De ahí yo podría deducir la distancia. Es decir, cojo el número guía, lo divido por la F que yo quiero usar y me va a dar la distancia. Por ejemplo, yo estoy con una máquina con un objetivo a F8 de diafragma. Perdón. Tengo un flash que tiene número guía 40. ¿Cuál es la distancia máxima a la que podré fotografiar un objeto? 40 dividido por 8 a 5 metros. Yo ya sé que por detrás de 5 metros el objeto, por mucha potencia que le dé al flash, saldrá poco iluminado. Y por debajo de 5 metros lo podré iluminar y siempre con la ley de la distancia del cuadrado, el inverso del cuadrado. Es decir, cuanto más cerca, más iluminado. ¿Entendido hasta aquí? Bien. ¿Qué más podemos hablar de la potencia? Bueno, aquí os he puesto una tablita donde estas tablas las llevaban antes los flashes más antiguos, ahora ya no los suelen llevar, pero es bastante fácil, es decir, cogían los números guía
había desde número guía 20 hasta número guía 70, que eran los que usaban los fotógrafos profesionales, y aquí tenéis para las distintas Fs de apertura de diafragma los metros a los que podríais disparar. Yo tengo un grupo pequeñito, tengo un número guía 32, que es uno de esos baratitos. Pues sé que a F8 puedo disparar hasta 4 metros de distancia. Si cierro el objetivo a más de F8, a ver dónde está mi flecha, pues la distancia se reduce a 2,9 o incluso a 2 metros. Lo que hacíamos era jugar con las Fs, con los diafragmas, para poder manejar el flash, para poder alcanzar la máxima distancia. ¿De acuerdo? ¿Seguimos? Bien. Sí. Conservando esta tabla, ¿qué pasa? Porque, oye, Rafael, tú me dices que el número guía está referido a un ISO 100, pero mi máquina tiene un ISO 200, o a mí me gusta en un momento dado disparar a ISO 400, por la razón que sea. Entonces, ¿qué pasa? ¿Puedo usar el flash? ¿No puedo usarlo? ¿Cómo lo uso? Bueno, hay que tener en cuenta una cosa. Fijaros, antes de seguir adelante con las fórmulas, cuando yo aumento la ISO de una cámara, ¿qué es lo que estoy haciendo? Técnicamente, físicamente, volver más sensible mi sensor. Hacer que mi sensor sea más sensible a la luz. ¿Correcto? Por lo tanto, cuando yo disparo con un ISO superior un flash, lo que estoy haciendo es hacer que el flash sea más potente de lo que es su número guía en realidad. ¿Entendido el razonamiento o lo volvemos a hacer? Sí, yo creo que sí que se entiende, Mi ¿verdad? sensor será más potente, la misma luz del flash la recibirá en mayor cantidad, por lo tanto es como si mi flash fuese más potente. ¿Vale? Bien, esto se traduce en fórmula matemática, como siempre ya sabéis que los físicos, si no saben, ponen fórmulas matemáticas, no son felices, y entonces lo que decimos es que cuando yo quiera usar cualquier ISO con un determinado flash, para saber cuál es su número guía equivalente, lo que tendría que hacer es, esta es la fórmula del número guía. Si la divido por la raíz cuadrada de la nueva ISO dividida por 100, imaginaros que aquí tengo un ISO 200, yo tengo mi máquina una ISO 200 y digo, oye, el número guía que le corresponde a mi ISO 200 para un flash que tiene ¿qué? Pues que tiene lo que sea. Simplemente es pensar que cuando yo divido 200 por 100 me da raíz de 2 que es 1,4, pues supone que la apertura dividida por 1,4 es lo mismo que cerrar un paso o abrir un paso mi diafragma. Por lo tanto, si yo estuviera disparando a F2, mi diafragma F8 equivale a un F5,6. O dicho de otra forma, mi flash de número guía 40, que en F8 me permite 5 metros, sería lo mismo que un flash 58, que en F11, un paso más cerrado, me permite 5 metros. ¿Entendido? No. Es que esto es complejo, ¿eh? Esto Es es a complejo, tope. sí. Esto, Es complejo. al final, un poco para resumir algo más sencillo. Si subimos, estamos hablando de la ISO. Si Estamos subimos hablando la de la ISO de ISO. 100 a 200, por ejemplo, ¿Correcto? el alcance que tiene la luz del flash, aunque sea la misma, la cámara recogerá Más luz. más luz. El ¿Cuánta? sensor recogerá más luz. ¿Cuánta? ¿El doble? Un paso Un paso. más.
Un Un paso paso. más de luz. Entonces, si subimos Un paso más. si subimos un paso, La entonces luz de que ISO, cogía a ISO 100 un flash con un flash de 40, ujú, al aumentar a ISO 200, supone que puedo dos cosas. Es el equivalente a un flash de número guía 58, más alto, o lo que es igual, que puedo obtener el mismo resultado cerrando un paso el diafragma. Lo que hacía antes a F8, ahora lo hago a F11. Mira que la distancia es la misma. ujú. Vale. Bueno, eso, subiendo un paso de la sensibilidad de la ISO, es como si abriésemos a lo mejor un paso más del objetivo. O dicho al revés, cuando quiero que la iluminación sea la misma, tendría que cerrar un paso Vale, para que la cantidad de luz que llegue al sensor sea la misma que llegaba antes. correcto. Vale, yo creo que se entiende. ¿Lo hemos entendido? ¿Sí? Vale. ¿Cómo aplicaríamos esto en la fotografía? Pues sencillamente haciendo esto. Yo, si no tengo un flash más potente, solo tengo un flash porque soy pobrecito y no tengo más que un flash y es un Speedlight de número guía 40. Si necesito sacarle más potencia a ese flash porque la distancia a la que está el objeto está fuera de mi límite o porque quiero iluminar más fuerte, lo que haría sería aumentar la ISO sin mover nada más. Cuando yo aumento la ISO, mi sensor se vuelve más sensible a la luz y por lo tanto con la misma cantidad de mi flash pobrecito puedo iluminar hasta más lejos. Mm, ¿Lo hemos entendido ahora? Venga, lo he entendido. más cosas. Ah, tercera cosa, porque además nuestros flashes, algunos, no todos, llevan una cosa que se llama zoom del flash, que es que no tengo un flash a mano ahora, mira, no me acuerdo de traerme uno, el morro del flash, de donde está el Fresnel, la luz que sale del flash, puedo estirar hacia adelante y hace un efecto de zoom, igual que el de un objetivo zoom. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo modifica la luz del flash el que yo utilice un zoom o lo tenga retraído totalmente a la posición de gran angular? Aquí tenéis un poco un ejemplo, un dibujo de lo que os he puesto. Si el flash tiene naturalmente una apertura máxima, digamos esta, a medida que nosotros proyectamos hacia adelante el zoom del flash físicamente, estirando del Fresnel, lo que vamos haciendo es cerrar el ángulo de luz hasta el límite. Claro, ¿qué estamos haciendo? Fijaros, aquí, ¿dónde están los fotones repartidos? En todo este terreno, ¿no? En toda esta área. A medida que voy cerrando el zoom, lo que hago es concentrar la luz, concentrar los fotones en un área más pequeña. Estoy aumentando la cantidad de luz. Estoy haciendo que mi flash sea más potente. Estoy aumentando su número guía. Ahora bien, la pregunta es, ¿en todos los flashes igual? No. Cada fabricante tiene unas normas y unas reglas para el zoom. No todos los zooms de todos los fabricantes son iguales. Por lo tanto, lo que hay que hacer es leerse el manual del flash para saber cuál es el número guía que equivale a su zoom máximo y a su zoom mínimo. Generalmente el del zoom mínimo es el número guía que dan al flash, pero el del zoom máximo hay que mirarlo en las instrucciones. No está en todas partes. Bueno, tranquilizaros que ya hemos acabado con el rollo gordo. Ahora vamos a divertirnos más. El último concepto que vamos a manejar hoy
es lo que llamamos la calidad de la luz. ¿Qué entendemos por calidad de la luz? Pues es la transición que se produce entre una luz, entre una zona iluminada y una zona en sombra. Pensar una cosa, imaginaros, estáis en medio de la calle o en un parque, me da igual, sin arbolitos, en una plaza, un día del mes de agosto a las 12 de la mañana. Os está cayendo un sol de justicia. La sombra que tenéis es negra como el carbón. ¿O no? Así Sí, es, sí. ¿verdad? Sí, ¿verdad? Una sombra enormemente contrastada, enormemente negra. ¿Vale? Eso es una luz dura. La luz del sol es una luz dura. Produce unas sombras muy contrastadas, muy fuertes. ¿Vale? La transición de una luz dura es siempre muy fuerte. Cuando la transición es suave, cuando las sombras son quizá más suaves o casi invisibles, decimos que esa luz que las ha producido es una luz suave. Ahí tenemos dos ejemplos. Fijaros la sombra que genera sobre la pared esta joven y fijaros la sombra que no genera prácticamente sobre la pared esta joven. La modelo es la misma, la distancia la misma, los parámetros de la máquina los mismos, que es lo único que no es lo mismo. Que en esta hemos hecho la foto o bien directamente con el sol y en esta hemos puesto algo para tamizar esa luz, o bien esta está hecha con un flash a pelo y a esta le hemos puesto lo que llamamos un difusor. De cualquiera de los dos casos me valdría. ¿Vale? Como veis, aquí el contraste es muy fuerte, generalmente es muy feo y solo se usa en fotografía cuando se quiere producir un efecto así muy contrastado. Lo habitual es buscar sombras más suaves, con menos contraste. Bien, la luz, la calidad de la luz está en función del tamaño relativo entre la fuente de luz y el objeto. A ver, Rafael, a ver. Hace un momento me estabas contando que el sol produce una luz dura, pero el sol es enormemente grande. Y tú me dices que una fuente pequeña produce una luz dura. ¿Cómo es eso? No. Vamos a ver. En relación al objeto. El sol es una fuente de luz enormemente grande que está a una enorme distancia. Por lo tanto, su tamaño relativo respecto de nosotros es pequeño, no es grande. ¿De acuerdo? Es el mismo efecto que si yo tuviera una linterna muy potente enfocándome desde muy cerca. El mismo efecto daría una luz dura porque la fuente de luz es pequeña respecto de mi persona o de mi modelo. Sin embargo, si yo uso una fuente de luz grande, un difusor que tiene 2 metros de diámetro en el que le he metido una bombilla o un flash de mano, pues la luz que reparte por todo ese diámetro, por ese círculo de 2 metros de diámetro, es enormemente grande. Eso lo vamos a ver mejor quizá. Bueno, aquí tenéis dos contrastes, ¿no? Una fuente de luz pequeña y una fuente de luz grande. Pero vamos, lo vais a ver mejor quizá aquí. Vais a verlo aquí. Aquí tengo un flash de mano a pelo, es decir, sin nada delante, que produce una luz muy dura porque la fuente de luz es muy pequeñita en proporción. Fijaros, es más o menos casi del tamaño de menos que la cabeza del individuo. Sin embargo, en el segundo caso, lo que tengo es un difusor que me ha multiplicado el tamaño de la fuente de luz y por lo tanto ha creado una luz muy suave. Aquí ahora se ve más fácil, más clarito.
¿Siguen sin haber preguntas? Bueno, Geno ha preguntado una cosa de antes, pero luego sí que te lo digo. Pues cuando quieras paramos. Si quieres paramos aquí antes de entrar en los modificadores, que es Vale, un pues buen si antes de los momento. modificadores, mejor. Nada, solo preguntaba que para un flash de mano, bueno, en principio entiendo que es un flash de mano. ¿Cuál sería el número guía recomendado? A ver, yo diría que eso depende de la intención que se quiera utilizar el flash. Si tú le preguntas a un fotógrafo profesional que hace bodas, bautizos y comuniones, te dirá que el más potente y por lo tanto el número guía más alto que haya. Ya os he contado antes, o os he dicho que los fotógrafos profesionales utilizaban un flash con número guía 70 o 65 o algo así, que eran esas especies de antorchas que llevaban colocadas al lado de la cámara cuando eran cámaras analógicas, ¿no? Llevaban una especie de antorcha en el lado que era muy potente. De hecho, todo el báculo de la antorcha, el asa estaba llena de pilas, de baterías Mm, que provocan mucha potencia. Yo creo que hoy con los equipos que tenemos y sobre todo con las sensibilidades tan grandes, o sea, la gran cantidad de opciones de ISO que tenemos en las máquinas digitales hoy, eh, un número guía que esté entre 40, 50, 60 es sí, sería un suficiente, ¿no? guía absolutamente normal. Sí, más que nada para que Eh, sea también un poco que lo puedas utilizar según lo que vayas a hacer con él, ¿no? claro, 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 Eh, pero bueno, que claro. lo puedas utilizar en multitud de Claro, situaciones mira, me también. viene a la mente ahora un momentito y tiro mano. Mira, yo mientras... Decía que no tenía flashes a mano, pero sí que tengo uno aquí. Ah, pues mira, yo también he encontrado uno que tenía cerquita. Bueno, tiene Esto esto. es un flash anular. Ujú. Ahí está el flash y aquí está esto se suele utilizar en fotografía macro, ¿no? Bueno, pues el número guía de este flash es 60 Ujú. y da una potencia muy grande, muy blanca, una luz muy blanca para iluminar perfectamente los bichitos, ¿no? Pero con flashes de número guía 50 o incluso 40 ya se pueden conseguir muy buenas fotos. Mm. Ya se puede iluminar sobradamente. Lo único que haces es, si te ves un poquito corto, lo que decíamos antes, subimos la ISO un poco Mira. y Yo ya también está. había encontrado el flash de mano, ¿vale? Sí, Más que nada para enseñar un poquito cómo estaba lo del tema del zoom. ¿Y me quedo sin batería? A ver. podrá ser. Ah, no, sí, sí, se enciende, se enciende. A ver, vamos a ver dónde está la luz aquí. Vale, aquí se ve en la pantallita el 105 milímetros. Exacto, ¿Vale? exacto, Aquí, vale. exacto, Y perfecto. con el botoncito del zoom Vas va de bajando hasta 24 a 24 105, milímetros. 28, 35. Y lo que Correcto. va haciendo es que aquí tiene un Aumenta la motorcito potencia. que va cambiando. Ahí se ha visto, ¿vale? El zoom. Sí, exacto. Sí, ahí se ha visto ahora. Ahora lo has movido. Y Exacto. claro, y la diferencia también es importante. A ver si se notará el haz. No sé si, a ver. No, no se ve. No, no, Pero no. bueno, Es muy no se fuerte ve el por el reflejo. vídeo. Pero cada uno en su casa sí que puede verlo el ancho que hace. Y si lo pone en más tele, lo cerrado que hace la luz, ¿vale? Exacto, Sí, exacto. se entiende. Y Bueno, ya no te digo más. Continúa, continúa. perfecto. Hablando de modificar la luz, para la calidad de la luz, pues existen, como hemos dicho, una serie de elementos que se llaman modificadores y que son de distintos tipos. Hay paraguas, hay parábolas, hay ventanas de luz, hay beauty dishes o discos de belleza, hay híbridos e incluso hay algunos un poco especiales, muy de merchandising que se llaman modificadores para flashes de mano. Todos los modificadores que hemos dicho aquí se pueden utilizar con flashes de mano. Vamos a ir repasando uno por uno a ver qué tipos son, ¿no? Los paraguas. Los paraguas producen una luz suave, suelen ser de color blanco por ambos lados y se utilizan
o bien como un difusor directo, poniéndolos delante del flash, o bien como un reflector. Ahí tenemos un caso de un difusor directo y aquí tenemos el caso del flash utilizado como reflector. El caso del paraguas con flash como reflector suele tener una pérdida de luz porque al ser transparente o al ser blanco el tejido del paraguas sigue dejando pasar una parte de luz al otro lado que se pierde y no la devuelve hacia donde está el objeto que queremos iluminar. Hay otros paraguas que son negros y metálicos, negros por fuera y metálicos por dentro, cuya única función es como reflectores. Suelen ser muy utilizados por los fotógrafos en estudio porque dan una luz muy, muy bonita, muy, muy potente. Hay una especie de paraguas de doble uso que suelen tener, es un paraguas blanco, pero que además lleva incorporado una especie de capa que es negra y metálica para dar esta sensación de paraguas negro, pero que cada vez están más en desuso. Eso cuando en la época de la fotografía analógica, que todo era carísimo, los flashes, no os digo, y los paraguas mucho también, pues se solía utilizar esto, tener un paraguas de doble uso. Pero hoy en día que los paraguas están tirados de precio ya no se justifica. Siempre, como veis, tienen una ballesta, como el paraguas, un eje, y se suelen utilizar con un pie para poder sujetarlos, bien directamente sobre el flash, otras veces sobre el propio pie que lo permite. Y, como digo, hoy son bastante fáciles de transportar, son económicos, se pliegan muy fácil y ocupan muy poco sitio, en fin, que os diré que no sepáis de un paraguas. Son el elemento más sencillo y generalmente el que todos empezamos a usar y el primero que abandonamos cuando empezamos a hacer cosas más en serio o nos apetece asumir nuevos retos. El segundo grupo serían las parábolas. Las parábolas son unos elementos metálicos, generalmente. Suelen ser por fuera negras, por dentro metalizadas y un poco rugosas para que la luz rebote mucho. Producen una luz dura, casi similar a la del Sol. Eso es una parábola. Tienen distintos tamaños, distintos diámetros y por lo tanto distintos ángulos del cono de iluminación. Algunas tienen la posibilidad de ser montadas en un flash de mano, como esa que veis ahí, aunque generalmente suelen estar concebidas y diseñadas para utilizarlas en estudio sobre pie, aunque sea también sobre un flash de mano, no digo solo en los flashes de estudio. Hay unos adaptadores, estos adaptadores que generalmente se llaman bowens y suelen ser para adaptar estas parábolas a través de este arco y ahí dentro, con esa pinza, se sujeta el flash de estudio y se colocan sobre un pie siempre. Son algo más caras que los paraguas y permiten que se modifique el ángulo de luz, ese ángulo de luz que sale de aquí o de aquí muy abierto, cuando se quiere concentrar, se puede hacer mediante lo que se llama un panal de abeja, una rejilla que se coloca superpuesta o introducida aquí dentro de la parábola. También se puede utilizar lo que se llaman aletas regulables, que son 4 aletas para generar el efecto típico de la ventana medio cerrada o medio abierta, que da una luz muy, muy intensa, pero muy vertical y muy corta, y muy estrecha, perdón. También es posible suavizar la luz que sale de estas parábolas utilizando lo que se llama una pantalla difusora que va superpuesta con una goma. Y con esto prácticamente todo lo que hay que decir de las parábolas. Las ventanas producen también una luz suave, igual que los paraguas. Son de tela, son de un tejido que es negro por fuera y metalizado por dentro y generalmente suelen llevar una pantalla difusora en el interior y otra en el exterior, aunque se pueden desmontar y dejar o una o ninguna. Hay de distintas formas y tamaños, las hay de tipo cuadrado, las llamadas softbox,
que son o bien absolutamente cuadradas, 40 por 40, 60 por 60, 80 por 80 centímetros, o bien rectangulares, como las de 60-40, etcétera. Las que he marcado en negro son las que son más comunes y más accesibles y más baratas también. Después están las llamadas strip box, que también son parábolas, digo, son también ventanas rectangulares, pero son muy largas y muy estrechas, con lo cual sirven para siluetear muy bien al modelo. Ahí tenéis un par de dimensiones, aunque llegan a tener hasta de 2 metros de longitud por 50 o por 45 de ancho. Es esto que veis aquí. Después están las octavox, que son ortogonales. Sus diámetros, esas se miden por diámetro, más corrientes pues son estos, 60, 90, 120, 150, 180 centímetros, aunque también las hay hasta de 2,5 metros. Y se les puede, a cualquiera de ellas se les puede adaptar lo que se llama un panal de abeja, o un grid, también en inglés, que lo que hace es direccionar la luz y hacer que, igual que pasaba con las parábolas, sea más directa. Ahí tenéis un octavox y se pueden montar sobre flashes de estudio, como habéis visto aquí en el stripbox este, o también con la ayuda del mismo adaptador que las parábolas se montan en un flash de mano. El problema es que si son muy grandes, el peso puede llegar a perjudicar al flash de mano. Y las más normales, que son las que he marcado en negro, son las más baratas. Se pueden conseguir en el mercado. Hay de ellas que se consiguen por menos de 30 euros y las más grandes o los Octa quizá por menos de 40-45 euros. Hay un adaptador un poco curioso, se llaman los Beauty Dish o discos de belleza, que producen una doble luz. Hacen una luz dura en la parte central y una luz suave en la parte exterior. Son generalmente metálicos, por fuera son negros, por dentro suelen ser blancos o metalizados, grises metalizados. Eso es un beauty. Veis que es como si fuera una parábola, pero aquí dentro tiene un disco que en la parte interna suele llevar un espejo o un disco más brillante, y lo que hace es que la luz del flash lo primero que hace es pegar sobre el disco, rebotar y salir rebotado por la parábola. Hay algunas que se pueden encontrar de tejido de tela, llevan un montaje tipo paraguas de estos de bolsillo, pero generalmente estas ballestas se rompen con solo mirarlas, son delicadísimos. El tamaño habitual de un beauty es entre 45 y 55 centímetros de diámetro. ¿Y por qué es importante esto? Pues porque el efecto máximo de luz que producen está cuando el beauty está a una distancia de 1,5 veces su diámetro respecto del objeto o del sujeto. Así pues, un beauty de 55, pues lo tendremos que colocar alrededor de 75-80 centímetros del objeto, del sujeto, como habéis visto en la foto que os enseñaba yo antes de la muchacha aquella en contrastado. También se les puede adaptar panales de abeja e incluso difusores como en las parábolas, exactamente igual. Lo que pasa es que aquí el efecto es mucho menos exagerado. Se montan exactamente igual con el mismo adaptador Bowens para poder ponerlas en pies y poder usarlas con flashes de mano. Hay infinidad de difusores en el mercado. Dicen que hay un difusor para cada fotógrafo, porque los fotógrafos somos los tíos con más manías que existen en temas de iluminación. Algunos de ellos, los más conocidos, son pues estos, los Deep Para o paraguas profundos, que es esto de aquí, es un paraguas pero que tiene muy alargadas las varillas, con lo cual la distancia desde el punto de luz hasta el extremo pues se aproxima perfectamente a los 60-70 centímetros y suelen tener un diámetro aproximadamente de 80 centímetros a 1 metro, de ahí hacia arriba. Los hay hasta de 2 o 2,5 metros de diámetro. Pueden utilizarse en forma de difusores proyectando
o también de rebote, porque el interior sigue siendo metalizado. Otros son los llamados Broly Box. Estos son muy usados por los fotógrafos de exteriores. Es una especie de mezcla entre un paraguas y un octa. De forma que este es más bien un octa con un difusor, y este es un paraguas con un difusor, con un rebote metálico y por la parte negra. Dicen que da una luz muy, muy agradable, que en el exterior se difunde, se equilibra muy bien con la luz ambiente y que por eso lo suelen utilizar. Hay algunos muy curiosos como este, que se suele encontrar en algunos. Esto es también un Broly, pero este se le llama vulgarmente pelotilla por la forma que tiene. Suele ser siempre para un flash de estudio, no suelen utilizarse con flashes de mano. Esto sí, estos se pueden utilizar con flash de mano. Y después, ya saliendo del mundo de los difusores y reflectores que se ponen en pies, pues tenemos los que son para usar de mano. Los llamados reflectores de mano suelen ser una especie de discos que tienen una cara de un color. Aquí en realidad de estos discos lo que únicamente hay son dos elementos: una funda y un disco interior. El disco interior, este de aquí, suele ser para ser un difusor, es decir, con una tela semitransparente, que viene muy bien cuando haces fotos, por ejemplo, con mucha luz muy directa del sol y quieres generar una sombra. Y después estos de aquí son bolsas que contienen este de aquí y que tienen cuatro caras. Y en las cuatro caras son las de aquí. Una cara es una tela dorada, la otra es una tela plateada, uno negro y uno blanco. Estos tres son reflectores y esto de aquí es lo que se llama un corta o un contra, para cortar rebotes, para reducir la cantidad de luz. Los hay así, los hay rectangulares, los hay para colocarlos a través del objetivo también, para generar una especie como de rebote, pero de pequeño efecto. Se pueden utilizar también, como aquí, utilizándolo sobre un pie, perdón, para poder generar rebotes desde ángulos que no está accesible el ayudante o el fotógrafo. Y lo último que hay son los que se llaman esticos. Generalmente los hay en casi todos los estudios de profesional. Esto en realidad son hojas o láminas de polietileno expandido, no pesan nada, son muy frágiles, se rompen con mucha facilidad y suelen estar pintadas de dos colores, de negro por un lado y de blanco por el otro, con lo cual hacen las dos funciones, o bien de reflector o bien de corta, para cuando se quiere reducir la intensidad de la luz en una determinada zona. Por ejemplo, para crear siluetas y demás, pues se suelen utilizar delante de los strip box, suelen utilizar este tipo de cortadores. Y por último, pues hay una infinidad de trastillos que se venden por ahí en el mercado, que valen mucho más de la utilidad que tienen y que están dirigidos sobre todo, pues eso, a los flashes de mano, pues estas especie de reflectores así como deciros yo, de plástico o algo así, fáciles y plegables. Estas de aquí, estos suelen ir incluido con algunos de los speedlights que hemos comprado, sobre todo Canon y Nikon suelen incorporar una especie de difusor de este tipo que es plástico, y estos de aquí pues son imitaciones a otros ventanas o a otros difusores de mano. Esto de aquí es vaya hombre. Un snoot. Un snoot, perdón, se me había ido. Un concentrador de luz con el fin de crear, muchas gracias Fernando, de crear un efecto de luz en una zona muy reducida. Incluso va incorporado con un grid, una panal de abeja pequeñito, o incluso con filtros para generar distintos efectos. Yo de estos, excepto el snoot, los demás he comprado algunos y no he llegado ni a estrenarlos, los tengo por allí en algún cajón. Sí, lo único, la tarjetita, el reflector, que algunos ya, por ejemplo, sí que lo llevan puesto. Estos. O la mayoría. Bueno, en el flash todos incorporan un mini reflector de este tipo, que en un momento de agobio pues va muy bien. Pero eso
O sea, las ventanitas esas pequeñitas para la cabeza del flash, muy grandes tienen que ser para que se note algo el efecto. No, no, el efecto es ridículo. Por Hay eso. algunos, como estos, que imitan lo que eran los reflectores que hemos visto antes, ¿no? Metiendo por ahí el tubo del objetivo, Mm, o esta de aquí metiendo el flash dentro de esta caja, pero sus efectos, ya digo, son muy sí. poco. Yo para eso pongo un paraguas y obtengo mejores resultados. Mm. Bien, eh, vamos ahora a hablar un poquito, bueno, no sé cómo estáis, si muy cansados, queréis que paremos o queréis que sigamos. Quedan un par de conceptos más por tratar. Así es que Pedro, te puedes poner el micrófono si quieres, ¿eh? los que quedáis por ahí, Pedro, pon el micro. Yo hasta las 7 tengo tiempo. Bueno, ¿queréis que sigamos un poquito más o Espera, estáis ya a ver, ¿qué cansados? dice algo Ya sé Pedro? que son muchos conceptos. Os prometo que los módulos siguientes van a ser mucho más amenos, divertidos y variados, pero este es que es fundamental y si no tenemos estos conceptos base, después yo creo que perdemos mucho de utilidad del resto de los materiales, ¿no? Creo que Pedro se le está poseyendo algo. Sí, Despertando, está No, despertando. estoy está haciendo las ahí. pruebas de la luz. Es- Luz dura, luz directa. Está en un. Sí, sí, tienes una luz dura, pero que te da un efecto zombie interesantísimo, ¿eh? Sí, eso es de En aquí. estos días de ahora, las fechas de ahora. Bueno, venga, seguimos si queréis. Otro elemento importante al hablar de luz es cómo medimos la luz, ¿no? ¿Con qué? Hombre, me diréis, en la cámara me mide la luz, sí, pero ¿por qué la cámara te mide la luz? Porque a final de cuentas la cámara lleva incorporado un elemento de estos también, ¿no? Entonces hay dos conceptos, que es lo que es un fotómetro y lo que es un exposímetro. El fotómetro es el abuelo de los medidores actuales, ¿eh? Eran mecánicos, llevaban una célula fotoeléctrica, una célula fotosensible, y lo que en realidad nos medían era qué intensidad de luz había en la fotografía o en la fuente de luminosa donde nosotros midiéramos. Para que veáis algunos, ahí tenéis 3 ejemplos de los más usados, conocidos y reconocidos en el mercado. Y como veis, todos tienen el denominador común de tener aquí una especie de disco. Tenían un graduador de la ISO, entonces se llamaba ISO y DIN, pero bueno, era un medidor de la sensibilidad de la película, porque estos son todos para fotografía analógica. Lo que nos medía era cuando disparabas el flash, pues esta agujita se paraba y lo que te estaba diciendo es, mira, para esta diafragma, para esta velocidad tienes que poner este diafragma, punto. Y ahí se acabó. Mucho más. En algunos casos, estos más modernos, digamos, más caros y lujosos, pues tenían más opciones, pero bueno, al final era lo mismo. Oye, para esta velocidad, este diafragma, chimpún y nada más. Hoy eso ya ha pasado de moda y ha dejado de ser útil y hoy lo que tenemos son lo que llamamos exposímetros. En realidad es una modernización de los fotómetros, pero que además nos calcula la exposición, nos dice qué velocidad, qué diafragma, nos permite variar la ISO, nos dice qué pasos de luz debemos de utilizar y eso sí, como necesitan una referencia, todos nos dan esa información para conseguir una iluminación del objeto o del modelo a una reflectancia del 18%, que esto ahora después explicaremos lo que es. Nos permiten medir tanto luz incidente como luz reflejada, es decir, yo puedo ponerme al lado del objeto o del modelo y disparar el exposímetro cuando disparo el flash y medirá la luz que ha llegado al objeto, o también puedo hacerlo al revés, enfocar yo el exposímetro hacia el modelo, disparar el flash y medir la luz que me refleja el modelo. Evidentemente, una y la otra no serán las mismas si no utilizo algún elemento para decirle que estoy midiendo una u otra, que es precisamente esta burbujita blanca que hay aquí. Si yo elimino esa burbujita, aquí aparece la célula directamente, con lo cual mido luz reflejada y si la tengo así puesta, que es lo más habitual, lo que estoy midiendo es luz incidente, es decir, la luz que le llega al objeto. El más conocido, el más accesible y el más barato es este de aquí.
el Sekonic 308S, que es el que la mayoría de los fotógrafos no pijos solemos tener. Este es mucho más sofisticado, pero no te hace la foto sola. Y después, lo que decíamos antes, todas las cámaras actuales incorporan dentro de su tecnología un exposímetro también. Un exposímetro que nos mide y nos permite ir graduando cuál es la luz que está recibiendo la cámara. En este caso lo que recibe siempre es luz reflejada, nunca luz incidente. Pero bueno, tiene su utilidad y muchas veces cuando te lo dejas en casa, pues mides con el de la cámara y sabes que como mucho tienes un tercio de paso de error según lo que tú quieras hacer. ¿Vale? Hemos hablado del 18% de reflectancia, ¿no? ¿Y qué es eso? ¿Por qué ese 18% y no otra cosa? Bueno, ese es un concepto de estándar que viene a partir de esto, de que a través de una serie de pruebas que yo no he comprobado nunca, pero que los técnicos dicen que es así, en condiciones normales de iluminación, cualquier cuerpo blanco o negro puros reflejan luz aproximadamente en esos porcentajes. Un cuerpo negro refleja, o una superficie negra, refleja aproximadamente un 4% de los fotones de luz que recibe. Es decir, absorbe el 96% y solo devuelve, solo refleja el 4%. Y en el caso del blanco es al revés, absorbe solamente un 19% y refleja el 81%. Por eso veréis que en cualquier caso que hagamos una foto de un modelo de una cosa que es blanca, tenemos que tener mucho cuidado porque enseguida se quema la foto, porque nos está reflejando muchísima luz, el 81%. ¿Vale? Bueno, pues para tener una referencia que no fuera el blanco ni el negro, sino que fuera lo que llamaríamos un gris, se determinó un parámetro que es lo que llamamos la reflectancia media. La reflectancia media que se calcula simplemente como la raíz cuadrada del producto de las dos reflectancias, de la del negro y la del blanco. Y esto nos dio un 18%. Y se dijo, vale, el 18% es la reflectancia, lo que refleja de media, o lo que debe de reflejar, mejor dicho, de media cualquier objeto para que al hacer la foto quede todo compensado. Blancos y negros, luces y sombras. Por eso, cuando te quieren medir o cuando quieres empezar a hacer fotografías, por ejemplo en estudio, te llevas unas tarjetitas de plástico y hay una que es de color gris y está garantizado que es gris 18%, es decir, es la de la reflectancia media. Si tú calibras tu máquina para ese gris, todas las fotos te saldrán bien compensadas. Esto era el concepto del famoso 18% que tantas veces se nombra y que nadie o casi nadie sabe muy bien para qué es. Bueno, y ya terminando, pues un concepto que también oiréis muchas veces. Oye, es que tienes que... mírale el catch light al modelo o a la modelo y tal. La modelo es preciosa y yo si le mirara no le miraría el catch light, le miraría todo el conjunto de preciosidad de esta muchacha. Pero bueno, ¿qué es el catch light? Pues mirad, si vamos a un diccionario, catch light es cazar la luz o pillar la luz, sería el concepto, ¿no? Entonces, el catch light no es otra cosa más que ver cuál es el reflejo de luz que se produce en las pupilas del objeto, del sujeto, y que nos permiten, entre otras cosas, determinar, aquí está un poco pequeñito, pero si la aumentáramos más, determinar cuál es el tipo de modificador o cuántos modificadores se han disparado a la vez, cuántos flashes se han disparado a la vez, porque quedan aquí las marquitas de luz. Esto es lo que llamamos el catch light, que muchas veces los fotógrafos pues lo usan y lo describen sin tener muy claro. Bueno, pues gracias a los valientes que habéis sido capaces de llegar hasta aquí. Aquí termina el módulo 1. Repito y prometo que los próximos módulos, cuando Fernando diga que los emitamos, pues van a ser mucho más suaves, más agradables, más distendidos,
más variados, con menos cantidad de conceptos técnicos, porque ya los hemos dado todos aquí en una sentada, y con más diversión. Así es que yo os agradezco vuestra atención, os agradezco que hayáis permitido que podamos grabar esta primera experiencia y a ver si es posible y podemos seguir haciendo lo mismo en las próximas semanas o en los próximos meses. Pues muy bien, Rafa. Mira, de todas maneras, tenía una pregunta de Lerans, que lo tengo por aquí, que lo ha Pues que escrito. sea valiente y que la haga él, que no sea cobarde. Vale. Si se atreve, que la haga él. Venga, Lerans, a ver, Miguel. Gracias, Pedro, eres Rafa. majísimo. Eres majísimo. ¿Cómo se nota que eres buen había amigo? un par, pero era Venga, Miguel. sobre todo las luces, como has estado hablando de los modificadores y tal, hay luces que tú sabes que están los flashes y luego tenemos ya las luces continuas, que han evolucionado tanto, sobre todo ahora con el tema de las luces con LEDs. Con LEDs, que son bastante potentes para evitar distintos tipos de aberraciones que había antiguamente y también la temperatura. Entonces, ¿qué ventajas o qué inconvenientes ves? Por ejemplo, la marca Godos, que también te permite utilizar las mismas herramientas que tienes ahora mismo para los flash normales. ¿Qué ventajas o inconvenientes ves de una u otra luz? A ver, hago un primer inciso. El curso estaba diseñado y planteado para flashes de mano y por eso las referencias que yo he hecho básicamente han estado centradas en temas de flashes de mano, con alguna referencia a flash de estudio, pero básicamente dirigido a speedlights, ¿no? Estoy de acuerdo. Eso en principio como excusa de por qué no he hablado de otras cosas. A ver, la luz continua, porque al final de cuentas la iluminación en LED es luz continua, igual que la ha habido de bombillas antes. Dani, no te estoy haciendo caso porque si no me descentras. Eres un esquirol de mis cursos. Pues bueno. La luz continua evidentemente tiene una serie de ventajas, sobre todo en interior. Bueno, no tienes los fogonazos, no achicharras las pupilas de la modelo, gradúas tu máquina, tu equipo y todo a una luz que sabes que no va a variar ni en cuanto a temperatura de luz ni en cuanto a potencia, porque queramos o no, los flashes de mano que usamos con baterías, con de estas de dedo, digamos así, pues a medida que se van descargando, aunque no lo notemos, van perdiendo potencia. Con lo cual, fotos que al principio de una sesión han quedado perfectamente iluminadas, cuando llevas 100 fotos hechas, pues empiezan a quedarse oscuritas. Y si no te das cuenta, o cambias las baterías o le pones un alimentador, pues falla. En la luz continua eso no pasa. La luz queda, salvo que hidroeléctrica nos baje, vamos, la potencia en un momento dado sin avisar, pues la luz continua que tienes al principio de la sesión es la misma potencia que tienes al final de la sesión. De la luz LED, bueno, yo no tengo mucha experiencia, he hecho alguna experiencia, como esa que os contaba de la varilla de los tubos LEDs, para que os enseñaba a las dos chicas antes, pero no he hecho muchas cosas con luz de LED. Tengo un gran interés en hacer cosas. Me para el que hasta ahora la graduación de la luz LED no es como la graduación no es tan fiel como la graduación de la luz de flashes. Es decir, yo a un flash, sea de mano o sea de estudio, le digo que me dispare a un 16avo de potencia y me dispara a un 16avo. En el LED, los graduadores que yo he visto, por lo menos lo que he visto de momento, no es así. Sí es cierto que, como tú has dicho, Godox y también alguna otra marca puntera está sacando ya flashes incluso de estudio con luz LED y con una fidelidad de graduación de potencia casi igual que la de los flashes de tradicionales, ¿no? Pero también es cierto que son carísimos, salvo alguna opción que hay por ahí que es más baratita, pues cuando te vas a un flash de LEDs de marca, no te bajan de los 500-600 euros, con lo cual pues hay que pensárselo dos veces.
Cuando hoy en este momento, pues yo tengo dos flashes de 200 vatios de Godox precisamente y son de los tradicionales y no creo que me costaran más allá de 350 euros los dos. Es decir, dos y por la mitad de precio de lo que vale un LED. Pero bueno, evidentemente como todo va avanzando y seguramente que se acabará imponiendo porque la luz LED tiene una enorme ventaja y es que no se mueren los flashes. En las demás, en los flashes de impacto que se llaman, los flashes que estamos utilizando ahora, a base de dispararlos y dispararlos y dispararlos, las bombillas se van quemando. Y hay flashes que permiten cambiar la bombilla, pero hay otros que no. Yo también quería... Los Speedlight prácticamente no permiten ninguno, No. con lo cual, cuando empiezan a perder potencia y es porque la bombilla se va quemando y pierde filamentos, pues tíralo y cómprate otro. Claro. Yo quería añadir, Rafa, si me permites, el tema de la velocidad de, bueno, congelación de movimiento, por ejemplo. Con una luz LED continua, o sea, tú puedes llegar hasta donde te permite tu cámara Sí. con el obturador, ¿vale? Como mucho un 4000avo, ¿no? Que es Sí, mucho. sí. Sí, De sí. todas maneras, no sé y dudo mucho de la potencia que tengan cualquier bombilla LED, ¿vale? Por muy cara que sea, que pueda disparar tan fuerte, o sea, que tenga tanta potencia de luz como para poder disparar a esa velocidad, ¿vale? Y en, A cuan- ver, y en de cuanto a los los... flashes, bueno, bien sabéis que el destello es, o sea, tú podrías disparar a más de un 40.000avo, cosa que es impensable con unas pantallas LED actuales, y no sé si futuras, pero un 40.000avo incluso mayor, que no quiero decir más por no equivocarme, pero es que es congelación pura y dura. Sí, Fotografías sí. como la del principio de este señor que vive en Washington, que no me acuerdo ahora cómo se llama, Paco Alacid. eh, con iluminación LED, Paco Alacid. Paco Alacid, que yo también lo sigo mucho por ahí por el YouTube, es que es impensable. Es decir, no. Vamos, no, necesitarías un equipo de primera o no haces nada. Y de A todas ver, maneras, también cualquier flash de estos te lo llevas y las pilas o la batería, vamos, te puede durar todo el día fácilmente. Con una ventanita pequeña ya te tienes que llevar 2 o 3 baterías seguro sí o sí, porque eso no consume solo cuando haces la fotografía, sino que está continuamente drenando la batería y claro, el consumo de batería a en ver, ese caso... yo estoy convencido de que yo soy de los progresistas, me considero siempre, y estoy convencido que la iluminación LED, si no algo más moderno que eso, será el futuro. Y de hecho hay flashes ya, en Godox tienen flashes que te hacen iluminación disparando LEDs a 4000, a un 4000 avo de segundo, pero con luz de LED, no con luz de speedlight, ¿no? Hmm, Eh, y probablemente pues sea el futuro por muchas razones, entre ellas porque es enormemente barato, más barato que de producir y de consumir, sí, sí, ¿no? sí. Flash de normalmente una de 300 con baterías de Godox, lo que conozco, pues puede tener unos 600 disparos y el que ha sacado nuevo de iluminación LED, aunque es un 400, que da más potencia equivalente, pues creo que lo dan para 12.000 disparos. Hmm. Que la desproporción en consumo de energía es enorme, ¿no? Pero de todos modos está claro que si tú quieres congelar la imagen, hoy por hoy no hay producto como el flash de impacto, ¿no? El flash Hmm. el que tenemos nosotros, que pueda ser que dispare a altas a HSS, o sea, a alta velocidad, o que dispares a una velocidad que no sea alta, pero sí suficiente para congelar la imagen, ¿eh? Y eso hoy por hoy es indudable que se consigue todavía mucho mejor. Pero bueno, yo creo que los LEDs acabarán imponiéndose como se ha impuesto en la iluminación de las casas y en todas otras cosas. Sí. Sí, pero vamos, yo creo que de momento es como comprarse una televisión 18K o 20K que no hay ni siquiera contenido disponible, que te Exacto. lo puedes comprar y te puedes gastar todos los duros que quieras, pero de momento no compensa, creo yo. Así es.
Bueno, ¿algo Alguien- más? ¿Alguna pregunta más? Dani quiere unos LEDs para que le veamos la cara. Maite, Estás ahí al oscuro. estás muy calladita. Tienes el micro apagado, pero además de eso estás muy calladita. No sé. ¿Qué te ha No, parecido? Perfecto, no hace falta hablar. Se ¿No? entiende todo, ¿no? No he tenido preguntas. Me alegro porque una de las cosas que me preocupaba precisamente era eso, que hubiera cosas, a ver, había cosas que son complejas y que quizá haya que volver a ver el vídeo una o dos veces para que los acabéis de captar, pero evidentemente para eso está el vídeo y para eso lo hemos hecho, ¿eh? Para que se quede ahí y que podáis después pues verlo cuantas veces queráis. También podríamos Nosotros- preparar a lo mejor una hojita con las tablas. Bueno, las Estaría podemos bien. hacer, no hay problema, no hay problema. No hay problema, las Como tenemos consulta está bien. en el material y podemos hacerlas. Te las paso yo si acaso como imágenes y tú mismo las distribuyes. Vale. Grupo, las Estaría pones donde guay, quieras. estaría guay cuando tuviéramos algún sitio garito o algo, hacer ejercicios de clases de mano o con Sí. paraguas y demás. Estaría genial. A ver, eso es el deseo y la ambición de todos. Yo, si os sirve de algo, por encargo de Fernando, porque fue el que me lo comentó, al principio, no, a finales de la semana pasada, pues estuve viendo a este estudio que hay aquí en Masía del Juez, sabéis que es una empresa que se dedica a imprimir y hacer trabajos de fotografía de alto nivel y tienen además estudio. Y estuve hablando con ellos y comentándoles un poco en plan de colectivo. Y lo que me dijeron es que sí, que posibilidades de hacer cosas allí, además a precios que no solo los precios que ellos tienen para el público, sino que por ser grupo de fotógrafos, pues nos harían alguna consideración especial. No me dijeron cuánto, pero tampoco lo pregunté. Pero el gran problema está en que lo primero que me dijeron, mira, nosotros mientras no haya una clarificación en cuanto al tema de la reunión de personas, de momento no estamos haciendo nada. De hecho, no estamos permitiendo hacer sesiones aquí en el estudio, ni siquiera de no ser fotógrafos que son ya de mucha confianza y que vienen él y la modelo, solo dos. No, sí, y sí. tienen un estudio que puede tener perfectamente 500 o 600 metros cuadrados de superficie, ¿eh? Y están solo la modelo y el fotógrafo. De hecho, hoy estaban anunciando nuevas restricciones. Ya lo habréis visto algo por ahí. No, yo no llego a ver nada. No. Pero bueno, que la de octubre ya no vale. La que tengo aquí del COVID, esta que estaba del 26 de octubre, ya no Que sirve. hasta el 9 de noviembre, que era hasta el 9 de noviembre, ¿no? O algo así. Esta era la última. Bueno, ya os lo comentaré, pero bueno, estoy esperando a que actualicen las normas para grupos. Entonces, pues con lo que están diciendo hoy, que además es que en la calle ni siquiera, bueno, obviamente ni fumar, ni no sé qué, y bueno, no sé. Lo digo también por la próxima actividad, Dani, que a ver cómo está la cosa para ir andando. Porque por lo que he escuchado de momento, en la calle es que no se va a poder casi ni estar más de 6. Más de 6. Vale. Pero ¿Cuál era bueno, la siguiente actividad que teníais pensada? era la de fotografía de calle. Claro. Está poniéndose la cosa mal, la verdad. Entonces, claro. Aquí en Torrente hay una incidencia muy alta, además. Sí, Bueno, pero esa siempre se puede hacer una cosa. Hacer la sesión de fotografía, vosotros corriendo, la policía persiguiéndoos y uno fotografiando. Ya tenemos foto de calle. esa también está bien, sí. Tú te emboscas, Dani, te emboscas dentro de un portal y cuando nos veas pasar corriendo, pues sales y disparas. Podemos poner sería ahí al fotografía de final, calle, pues sí. precio de la actividad, depende si te pillan o no, 60 euros, Sí. de 60 a 1000 euros. Pregunta, ¿el club paga la multa? El club somos todos, yo no digo nada más. Madre mía. Fernandito, ahí escondido estás, como un emboscado. Ahí, míralo. Bueno, de todas maneras, ahora luego os voy a pasar una encuesta, ¿vale? Para que respondáis alguna cosita sobre esta experiencia de hoy. No tengáis en cuenta, por favor, el problema técnico del eco, que bueno, ha sido inesperado. De hecho, luego lo he vuelto a poner, Rafa, no sé si no te habrás enterado porque estabas en marcha, luego lo he vuelto a emitir y ha ido bien.
he ido bien, pues me Entonces, alegro. pues habrá sido Me un alegro. vaído que le ha dado al ordenador, Alguna cosa, al programa alguna cosa. o no sé a quién. Alguna cosa. Oye, Entonces, sobre nada. lo de la encuesta, dos cosas. Una, por favor, contestarla. Que no sea muy larga ni muy Contestarla no, difícil. son 8 o 10 preguntas, Ah, pero que es contestarla, además se contestan muy fáciles, pero es que nos va a servir para corregir cosas que nosotros, por estar metidos en el tema, no nos damos cuenta. Y la segunda, sobre las puntuaciones, yo cobro a éxito, o sea que si no me dais buena nota, no cobro. Vale. Así que ser piadosos conmigo, ser piadosos conmigo. Nada, bueno. Ya veo a Fernando haciéndome gris, haciéndome... Bueno, pues sí, Bueno. por favor, mandarnos opiniones que nos importan mucho. A mí me importan mucho, no para que me lavéis la cara, que esa me la lavo todas las mañanas, por la mañana, por pura higiene, pero sí porque siempre cometemos errores que no nos damos cuenta y es bueno que te los digan porque así intentas corregirlos. Claro, siempre Correcto. críticas constructivas, eso está clarísimo. Y que sirva para mejorar y que hagamos entre todos un poquito una actividad muy interesante, que ya lo es, pero se puede mejorar siempre. ¿Puedo lanzaros una pregunta así en plan abierto? Que si queréis contestáis y si no, no. ¿Cuándo os gustaría hacer una segunda sesión? ¿Con qué distancia en el tiempo? ¿3 semanas? ¿1 mes? ¿2 meses? No. Mínimo una al mes. Mínimo 1 al mes. Bueno, ya tenemos una idea, Fernando. Mínimo una al mes. Pues si es sobre el Vale. mismo tema, cada 15 días mejor. ¿Cómo? Estoy de acuerdo. Creo que si es sobre un mismo tema y van enlazadas, creo que 15 días Digamos está bien. que sobre el curso de este, no sé si estabas tú al principio cuando lo he presentado yo, Sí, sí, pero el sí. curso este que hemos iniciado hoy, que son 4 módulos y son 4 sesiones. Pues yo creo que cada 15 días. Creo, ¿eh? Bueno, Cada 15. Vale. hacedme un favor. Como tenéis la encuesta, en las observaciones, haced una sugerencia de con qué frecuencia os gustaría. Así después, Yo Fernando, he dicho y yo 15 días, podemos ahí pondré 4 meses. plantearlo. Bueno, tú sí, porque ya sé que eres un outsider total. No, pero en serio creo que 15 días. Bueno, lo veremos a ver. Para mí sería perfecto, porque es que justamente tengo los turnos mañana y tarde. Y así no te los pierdes. Pues Mira, te lo he dicho por es una buena razón. Es una buena razón. Yo os puedo decir que los módulos están todos hechos ya y preparados. O sea que si queréis enlazamos con el módulo ya, que 2 que ya lo tengo ahí. Venga, próximo. Venga, tíralo, que estoy yo preparado. Coge se va a comprar, yo me quedo. Venga. Mañana y tarde, y lo hacemos en este fin de semana. Eso es. Bueno, pues ala, eso nos lo sugerís si podéis, por favor, en el cuestionario y así después podremos plantear. De momento ya os digo, el material está todo hecho, ya está hecho desde el confinamiento, que es cuando Fernando me lo comentó y lo planteamos. Lo hemos hecho, primero lo hicimos en versión presencial para haberlo hecho juntos en algún local, en distintos días y tal. Después lo hemos transformado en sesiones digitales para hacerlo aquí online. Claro, que no quita que aunque hagamos esto, cuando se pueda lo haremos físico, Bien, o sea, bien, bien, presencial. bien, Uy, madre mía, presencial. El material perfecto. está. así que- Ya, ya. Claro, la material idea ya es no hay hacer problema. una sesión teórica y luego ponerlo en práctica. Claro, claro. Correcto. Claro, que es lo suyo, pero claro, estamos como estamos. Es lo que hay. Entonces, claro. Tener en cuenta que hoy el tema era quizá muy teórico y bien, se podría poner en práctica, pero no sea lo más interesante. Pero en cuanto entremos con los esquemas de iluminación en el próximo capítulo, pues lo interesante es ponerlos en la práctica, porque si no, bueno, sí, me vas a contar 4, 6, 8 esquemas y yo después cómo me voy a acordar de ellos si no he practicado ninguno. Claro, y luego experimentarlo también un poco. Quizá una vez acabe sino porque es más teórico, en el siguiente, sí que dar idea a lo mejor de intentar hacer algún tipo de actividad individualmente ahora, porque es imposible hacerla junta y en la siguiente clase comentar o poder tener un apartado de comentar qué nos hemos encontrado, dónde hemos visto dificultad, esto no lo he conseguido, esto ha sido así, que es donde realmente ves una vez te lo pones en práctica, ves dónde tienes los problemas o qué es lo que realmente no has entendido, ¿no? Vosotros os dais cuenta como siempre es importante contar con mujeres en los grupos que traen ideas positivas y además se adelantan. Mira, Maite, Está perfecto, en eso el próximo escríbenoslo, curso, Maite. en el próximo módulo hay deberes para casa y están en esa línea que tú has dicho, es decir, terminar el módulo
y dentro del propio módulo hay 3 ejercicios que yo os propongo que hagáis, que los podéis hacer en casa, y que a partir de esos ejercicios, pues después, si nos los queréis subir y los podemos plantear, pues en la siguiente sesión podríamos comentar. Perfecto. La idea está hecha y está puesta en práctica. El problema es, pues, lo de siempre. Habrá quien tendrá, voy a decir algo, un comedor de 10 metros o de 15 metros y podrá poner allí y hacer el estudio, y habrá quien no tendrá ese comedor y o lo hace, qué sé yo, en el descansillo de la escalera o en el cuarto de baño. Pero bueno, cada cual que haga lo que pueda, y el que no pueda, pues entendemos que no puede hacer. Yo por lo menos lo voy a entender así. Vale. Gente, yo me voy. Pero sí, deberes hay. Muy bien, Perfecto. Dani, te tienes que hacer algo, ¿no? Sí, hablamos. Venga. Bueno, gracias Venga. por venir a todos. Nada. Se va a tomar Hasta la cerveza. próxima. Un abrazo a todos. Venga, Chao. gracias. Venga. Gracias, Rafa. Adiós. Fernando os dirá cuándo subimos el vídeo para que podáis volver a verlo cuantas veces queráis. Muy Sí, bien. seguro. Ahora enseguida os lo digo. Chao. Chao. Adiós a Adiós. todos. Venga, Venga, adiós. chao. Chao. ¿Te quedas tú un momento, Fernando? Sí.